deciros a los nuevos que, bueno, que estas charlas de autoconocimiento lo llevo haciendo muchos años y que, bueno, aquí se trata de dar un espacio para que podamos hablar sin prejuicios, que cada uno pueda opinar de lo que quiera. Ya me encargo yo de moderar un poquito esto, que esto no sea una batalla de creencias ni ideologías. Es importante crear estos espacios porque hay muchas cosas que decir, hay cosas, o sea, son temas sensibles, como puede ser la enfermedad, como puede ser los asuntos familiares, esto que está pasando con el virus y demás. Y bueno, a mí me parece que merecemos todos expresarnos libremente sin ser juzgados, ¿vale? Así que este es el espacio. No tengáis miedo a preguntar, a opinar o a decir vuestra experiencia. De hecho, es muy enriquecedor que cada uno cuente lo suyo. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Jandro, me dedico a la biodescodificación desde hace ya muchos años. Dirijo una escuela de pensamiento maravillosa y una asociación que se llama Frecuencia Gaia. Y me dedico principalmente al mundo de la sanación. Una sanación que hoy voy a intentar explicar unas bases porque creo que es necesario entender las bases, pero una sanación que tiene más que ver con la psique, con las emociones y no tanto con el cuerpo, ¿vale? Luego os diré pautas para ver cómo yo he llegado hasta aquí y qué hacemos las personas que trabajamos desde este paradigma, cómo trabajamos, pero lo que sí que os voy a pedir desde ya, por favor, es que tengamos una mente abierta, que en realidad, como dice aquel refrán, un maestro es maestro por lo que ignora, no por lo que sabe. Y vamos a ser un poquito humildes, que vivimos unos tiempos en los que todo el mundo habla, pero realmente muy pocos o casi nadie sabe de lo que está hablando. Así que vamos a ser humildes, aquí no sabemos nada, no somos eruditos, somos seres humanos que lo intentamos hacer de la mejor manera posible y que muchas veces nos encontramos desnudos ante los infortunios de la vida. Y por eso yo llamo a estas charlas de autoconocimiento. Repito que yo me dedico al mundo de la sanación, pero bueno, es un tema muy amplio, ¿vale? Porque cuando uno abre esa puertecita del mundo interior, cuando se da cuenta que puede sanar algunos síntomas físicos tomando conciencia, bueno, pues es que ahí se abre un mundo enorme donde se puede practicar una espiritualidad real, donde las cosas no son aleatorias, donde hay explicaciones científicas para muchas cosas. Afortunadamente tenemos la maravillosa ciencia, pero que hay que atreverse a abrir la conciencia, a ver que las cosas pueden ser de otra manera, no quedarse encasillado ahí, ¿vale? Y mi opinión es que en los tiempos que vivimos, qué necesario es hacer esto. Qué necesario es saber pensar por uno mismo, saber un poquito cuál es la trampa de la percepción, que luego hablaré de ello, sobre todo qué percibimos, ¿no? Confundimos muchas veces percepción con realidad, y así nos pasa. Ves a una persona que te habla del mundo y ve un mundo. Tú ves otro mundo y no entiendes qué mundo ve esa persona, porque ambos confundimos percepción con realidad, ¿vale? La base de mi trabajo está ahí, en la percepción, en entender que la percepción es una elección y no es un hecho. Cuando tenemos algún síntoma, alguna enfermedad, no suele suceder lo mismo. ¿No? Tenemos alguna situación en la vida y gastamos más tiempo en buscar la solución que en enfocar realmente lo que está pasando. Por eso no sabemos lo que hacemos. No sabemos cuál es la decisión acertada. ¿Por qué? Porque no estamos percibiendo el conflicto como realmente es. Así que voy a empezar hablando un poquito de eso, de los autoengaños y de la percepción. Porque en este mundo que vivimos nos autoengañamos por defecto. Y valga de ejemplo lo que está diciendo Pepi, ¿vale? Pepi piensa que tiene un problema. ¿Y si no hubiera problema? En lugar de resolver los problemas, vamos a intentar ver que no hay problemas. Vamos a renunciar a ellos. Y esto es válido para una bronca con una hija, para un dolor de muelas o para un cáncer. O a ver si vamos a pensar que la enfermedad es un problema. La enfermedad no es un problema. Esos son dogmas que están ahí metidos que no. Cuando yo digo que tengo que solucionar algo en mi realidad, lo que estoy diciendo es que el universo se equivoca y que yo tengo razón, que hay algo que está mal que hay que arreglar. A mí esto me parece arrogante, pero me imagino que como estamos tan acostumbrados, pues no nos damos cuenta de esa arrogancia. Así que lo primero vamos a hablar un poquito de eso, de los autoengaños. Fijaros, me despiden de un trabajo. Os voy a poner unos cuantos ejemplos para que veáis que esto está en nuestra vida cotidiana. Me despiden de un trabajo. ¿Quién hace autocrítica cuando le despiden de un trabajo? ¿Quién dice, a ver, qué clase de trabajador he sido yo para que me despidan? Nadie hace esto. Enseguida es que el jefe qué malo es que mira esta empresa con lo bien que yo me he portado, es que hay una crisis, es que están haciendo un ERTE, siempre tirando balones fuera. Y hasta donde yo sé, si a mí me despiden del trabajo, pues tendré que ser yo el responsable, porque es algo que me está sucediendo a mí. Digo
y recalco, responsable, que no culpable. Culpable no somos ninguno. Cuando yo tengo una úlcera de estómago, cuando tengo un dolor de garganta, cuando tengo unas migrañas, cuando tengo una otitis, pues sí es mi cuerpo. Algo estaré haciendo yo, ¿no? Pero fijaros cómo actuamos. Ay, me ha salido una úlcera de estómago, qué mala suerte. Me ha tocado. Como mucho, no, es genética, mi padre también la tenía. Pero siempre tirando balones fuera, siempre tirando balones fuera. Así que lo primero que tenemos que entender, si queréis que os sirva la charla de hoy, es que tenemos una parte de nosotros que percibe erróneamente, que percibe que la causa de lo que a mí me pasa está fuera. Me quedo sin trabajo porque hay una crisis. ¿Ves? Soy infeliz porque mi mujer no me quiere. ¿Ves? Estoy triste porque mi hija está enfadada. ¿Ves? La causa es mi hija, yo soy la consecuencia. La causa es el despido y yo soy la consecuencia. ¿Lo veis? Si mi mujer me quisiera, yo estaría bien. ¿Qué estamos diciendo? Pues que yo no. Yo soy el pobrecito, yo soy el víctima. Esta actitud no es digna de un ser humano. Esto no es digno de un ser humano. Un ser humano, con mayúsculas, es aquel que asume la responsabilidad de todo lo que le acontece y mucho más de su cuerpo. Mi primera pregunta es, ¿por qué tenemos tanto conflicto con esto? Si me duele un codo, pues es mi codo, algo habré hecho yo. Así que lo primero, vamos a entender que vivimos en una cultura donde reconocer los errores prácticamente vamos, condena de muerte, haberse equivocado. Por otro lado, nuestras pautas biológicas y naturales nos dicen que nuestro aprendizaje, como el de cualquier mamífero, consiste en la pauta ensayo-error. Prueba-error. Así es como aprendemos. Negar los errores es sinónimo de no aprender y no evolucionar en la vida. Y repito, aquí tenemos un grave problema de negación en nuestra cultura, en nuestra sociedad. No asumimos la responsabilidad, no reconocemos los errores. Cuando nos equivocamos, intentamos taparlo, que nadie se dé cuenta de que me he equivocado. Y luego vivimos una cultura donde los errores ciertamente están muy castigados. Te confundes un día en el trabajo y te despiden. Te confundes un día haciendo un mal comentario en una cena de Nochevieja, joder, y la familia te la pida prácticamente. Así que vamos a poner un poquito los pies en la tierra, vamos a ser humildes y reconocer qué clase de personas somos. Cuando digo somos, evidentemente estoy generalizando. Ahí a cada uno que haga su cura de humildad, ¿de acuerdo? No pretendo ofender a nadie. Pero sí que seamos honestos. Vivimos constantemente juzgando lo externo y midiéndonos a nosotros mismos como los víctimas, como que no podemos hacer nada. Si alguno de los aquí presentes se siente víctima de lo que le sucede, se ha equivocado de charla. Se ha equivocado de charla. Aquí estamos las personas que queremos empoderarnos y que no vamos de listos ni de héroes. Sencillamente nos gusta entender que yo soy la causa y lo que acontece es la consecuencia. Si la consecuencia es que tengo una enfermedad, yo no soy malo, ni soy culpable, ni he hecho nada mal. Sencillamente se me está invitando a que investigue qué partes de mí no están en coherencia o qué partes de mí tienen una necesidad que no está cubierta. Y es una invitación, una amable invitación. Así que los autoengaños en los tiempos que vivimos salen caros. Por otro lado, el ser honesto, el reconocer los errores, el cuestionarse las creencias, ese es un camino sano de autoconocimiento, donde a veces uno encuentra respuestas, encuentra certezas, y a veces pues tiene dudas. A veces de las respuestas que encuentra le surgen otras 20 dudas más. Pero en cualquiera de los casos es un camino hermoso, aunque esté a veces lleno de espinas. Es un camino hermoso porque lo que uno va encontrando le vale ya para toda su vida. Y esto es lo que se llama enriquecer tu conciencia o evolucionar en términos de la conciencia, que es una cosa que no tenemos en cuenta. Estamos muy pendientes de la evolución material, del físico y de las cosas materiales. Si hoy tengo 2 casas y hace 5 años solo tenía una, entiendo que estoy evolucionando. Y en términos de la conciencia, no nos damos cuenta que a lo mejor tengo 50 años, pero tengo la conciencia de un niño de 15 años.
Así que hay que cada uno saque sus conclusiones. Si crecer para ti es tener 2 casas, bueno, pues vale. Si crecer para ti es esto otro que estoy diciendo, es evolucionar, es crecer en conciencia, es cambiar, es descubrirte. Y además, a cada día que pasa, pues bueno, estarás un poquito más dentro de las reglas naturales y las reglas biológicas que te dicen que la vida es cambio, que la vida es evolución constante y que no estamos aquí para ser iguales cada día, estamos aquí para evolucionar y aprender. Bien. Yo, repito, me dedico a trabajos del paradigma de la biodescodificación, que se basa principalmente en las leyes del Dr. Hammer, lo que llamó la nueva medicina germánica. Me habéis oído muchas veces hablar de ello, pero es que creo ciertamente que hay que recordarlo. Hay que recordarlo, lo siento si soy pesado para lo que ya los habéis escuchado. Pero el Dr. Hammer es una de esas muchas personas, centenares de personas que hay como él, que merecen ser reconocidas por el trabajo científico que hizo. Hay centenares de buenos médicos, buenos biólogos, virólogos, científicos, físicos, que han sido borrados literalmente de la historia. Y esto no podemos dejar que siga pasando, porque son personas muy valientes que se han jugado su reputación para darnos una verdad que nos atañe a todos y han sido borrados de la historia pues por ese oficialismo. Yo no tengo nada en contra del oficialismo, aunque lo parezca, pero no tengo nada. Yo lo que me pasa es que estoy a favor de la verdad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillito. El año y 9 meses que llevamos de pandemia, yo no he visto ni un debate con verdadero rigor científico en la televisión sobre la pandemia, sobre vacunas, sobre medicamentos, ni un solo debate con rigor. Y esto es muy triste. Así que el oficialismo, que presumen de científicos, son más propaganda que otra cosa, ¿vale? No es normal que en un país democrático como el nuestro, por ejemplo, donde más o menos hay 5 o 6 partidos políticos en el Congreso, no es normal que todos los partidos políticos tengan la misma opinión sobre algo. ¿Qué mierda de democracia es eso? No es normal que toda la comunidad científica esté de acuerdo en la aprobación de un medicamento en fase experimental, que por cierto, según datos de la Agencia de Eurovigilancia de Europa, 35.000 muertes por vacunas en Europa. Datos oficiales, ¿eh? Solo en Europa, 35.000. Y no sé si estaban en 300 y pico mil efectos adversos. ¿Habéis visto algo de esto en las noticias? ¿Habéis visto algo en la tele? No. Por tanto, podemos decir a día de hoy, y lo tenemos que decir sin miedo, el oficialismo y los medios de comunicación no son ni mucho menos teorías oficiales que te puedas basar porque tienen cierto rigor, ni los medios de comunicación comunican. Son medios de propaganda. Punto. Hay miles, no digo centenares, digo miles de médicos en todo el mundo que están diciendo con estudios en laboratorios hechos de muchas cosas diferentes, que están probando otras vertientes, otras teorías. Y no se les está escuchando, se les está condenando. También es interesante ver que todos los médicos que están a favor del oficialismo, de la vacuna y demás, resulta que luego se está descubriendo que todos están cobrando dinero de farmacéuticas, igual que los políticos, que están todos comprados. Bien, a día de hoy, el que no sepa que el mundo es un engaño, yo no voy a molestar ni voy a discutir en ver esto, pero simplemente basta un poquito de memoria, no mucho, solo un poquito de memoria, porque estamos en el año 2021. No os olvidéis que hace muy poquito también hubo una gripe aviar muy terrorífica, y hace tampoco mucho invadimos Oriente Medio creyendo que había armas de destrucción masiva y nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Eso sí, de los 20 y pico millones de iraquíes civiles que han muerto, de esos no se acuerda nadie, ¿no? A día de hoy estamos preocupados por una pandemia, no nos damos abrazos, llevamos mascarilla. El índice de letalidad de este virus es un 0,03% en la población y se nos siguen olvidando que se mueren más de 100.000 personas de hambre al día. Y no nos importa. A mí, lo siento si alguien caigo mal, pero a mí esto me parece hipocresía. O sea, llevan décadas muriendo más de 100.000 personas de hambre al día y nos preocupamos por un virus que tiene un 0,03% de letalidad. Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Así que a día de hoy, el que todavía piense que los gobiernos, políticos y demás oficialismos quieren tu salud y quieren tu bienestar, de verdad que yo lo respeto desde lo más profundo de mi corazón. Pero se ha equivocado de charla, porque aquí no estamos para defender teorías que no tienen ningún fundamento.
Y por otro lado yo voy a hablar de aquellos olvidados que para mí son los seres humanos dignos que se juegan su vida, su reputación por proteger una verdad. Y a mí particularmente hay algo que me toca mucho el corazón, que es cuando se prostituye la verdad, cuando se falta la verdad. Y mucho más en el ámbito científico. Cuando hablamos en el ámbito de la salud y la enfermedad, ostras, que te engañen ahí, te está tocando una fibra muy sensible. Eso es jugar con las personas. Así que yo voy a hablar de esos otros seres humanos que de verdad son capaces de investigar, que se han dejado los cuernos, porque es que hay cada historia por ahí increíble, llenos de heroísmo y borrados de la historia. Porque a mí no me apetece vivir en un olvido, a mí me apetece vivir en la verdad. Y para mí esta historia empieza con un doctor que se llama el doctor Hammer, un señor que ya llevaba 15 años trabajando como médico, aparte que era un erudito, o sea, tenía 5 o 6 especialidades, era psiquiatra también, tenía la carrera de física hecha, o sea, era un señor increíble. Bueno, este señor en los años 70 falleció un hijo suyo de manera muy violenta y bueno, ahí él vivió un impacto emocional. A los 4 o 5 meses de fallecer su hijo, él se autodiagnosticó un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Él, como médico, vio una relación directa entre la pérdida de su hijo, ese drama emocional, y los 2 tumores, uno de mama y otro de testículo. Evidentemente, ¿para qué sirve una mama biológicamente hablando? ¿Para qué sirve un testículo biológicamente hablando? Está relacionado directamente con hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este señor, con todo el dolor de perder un hijo, no nos olvidemos de esto, comienza unos estudios donde él quiere verificar que la causa de las enfermedades tiene su origen en lo psicoemocional, podemos decir. O sea, que las enfermedades en sí mismas no son una lotería que vienen y van por buena o por mala suerte, sino que son un programa de supervivencia biológica que está en nuestro inconsciente desde hace milenios y que son respuestas, mejor dicho, soluciones biológicas a conflictos emocionales que estamos viviendo nosotros. Por eso he empezado hablando de los autoengaños. Porque nosotros un día salimos a la calle, tenemos miedo por lo que sea o estamos tristes, pero viene alguien y nos pregunta, ¿qué tal estás? ¿Y qué decimos? Bien, todo muy bien. Entonces esto lo tenemos tan socialmente aceptado que parece que no va a ningún sitio ni pasa nada, por decir que me siento bien cuando no me siento bien. Sin embargo, biológicamente hablando, que tú te sientas triste, que tengas miedo y digas que te sientes bien, esto es un suicidio. A nivel biológico esto es un suicidio. Porque nuestras emociones son las que nos están diciendo cómo nos tenemos que adaptar al medio. Así que un autoengaño sale caro y es el caldo de cultivo de la enfermedad. El autoengaño sucede en la mente, pero podemos hablar de coherencia o incoherencia. Cuando yo siento tristeza, pienso tristeza y hago tristeza, hay lo que se llama coherencia biológica. Esto es salud. Cuando yo me siento triste, pienso que estoy bien y me voy a un centro comercial de compras, esto es incoherencia. Así que este señor, el doctor Hammer, nos hizo un poquito un mapa de lo que es nuestro cerebro, diferenciando los diferentes tipos de conflicto. Básicamente, basándose en las capas embrionarias del cerebro, en el desarrollo del feto, porque sabéis que en el primer mes del embarazo pasamos, digamos, por todas las fases evolutivas desde hace 3.500 millones de años. ¿Veis un feto, un cigoto? Y veis que tiene una cola de renacuajo, ¿verdad? De hecho, al principio nos salen unas branquias, que es muy típico de los anfibios. En los cigotos, por ejemplo, tenemos 3 glándulas suprarrenales, que eso es muy típico también de algunos peces, de algunos anfibios. Entonces, digamos que en ese primer mes vamos pasando por toda esa filogénesis, toda esa evolución, donde fuimos anfibios, luego fuimos reptiles, luego fuimos mamíferos, para finalmente ser homínidos. Nuestro cerebro se ha ido construyendo así. Por eso cuando una mujer se queda embarazada, sobre todo en el primer mes de embarazo, suceden todas esas etapas. Que es como, digamos, toda la información adquirida del ADN se vuelca para materializarse en un cuerpo. ¿Vale? Así que es importante entender que el 90% de nuestro cerebro inconsciente funciona en base a esa información adquirida. Y en esta información adquirida entran las respuestas biológicas de supervivencia, que son la enfermedad. Así que la enfermedad desde ya tenemos que empezar a verla, como bien lo decía el maestro Carl Gustav Jung,
discípulo de Freud, un psiquiatra maravilloso que estudió todos los arquetipos de la mitología, que estudió también las sombras inconscientes, un hombre maravilloso que puso el amor en la psiquiatría, que era lo que Freud no tenía. Freud era muy técnico, ¿no? Bueno, pues este señor nos decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanarnos. Y el que escuche esto por primera vez, ahora mismo estará diciendo, espérate, la enfermedad mata. ¿Cómo es posible que la enfermedad me sane? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desarrollar un poquito hoy. El doctor Hammer, en los años 70, escribió lo que él llamó la nueva medicina germánica, que se basaba en sus 5 leyes. Las digo muy rápidas así por encima, las tenéis todas en la página web de frecuenciagaia.com, más explicaditas y más tranquilas. Sencillito, para todo el mundo. No hace falta ser un erudito para entender lo que nos dice este señor. La primera de estas leyes que él descubrió es la relación entre psique, cerebro y órgano, lo que él llamó la triada biológica. La psique vive una situación, un conflicto sin solución. Hay un drama ahí interior, hay una emoción que no se expresa. Cuando decimos sin solución es sin solución de adaptación. Pensemos siempre en biológico. Cuando eso sucede hay una masa conflictiva en una parte del cerebro. Cuando decimos masa conflictiva en realidad no hay nada. Digamos que hay campos magnéticos anudados. En los TAC cerebrales que se hacen se pueden ver. Son como dianas. Y luego hay un órgano que repara esa masa conflictiva, ese exceso de estrés con un síntoma. ¿Vale? Dependiendo del estrés, pues el síntoma será más o menos grave. En esencia, esto que estoy diciendo es muy básico. Es como si yo un día hago deporte y al día siguiente tengo agujetas. La triada biológica sería la primera de esas leyes. La segunda es las fases de la enfermedad. La enfermedad siempre tiene 2 fases, como os acabo de decir, una fase de estrés y una fase de reparación. La medicina alopática, la que practicamos en los hospitales, solo ve esa fase de reparación, solo ve el síntoma del cuerpo. ¿Ves? Tú vas al médico y el médico nunca te va a preguntar cómo te sientes, qué piensas o cómo has vivido esto. No, el médico te dice, tienes una úlcera, tómate este medicamento. Es decir, que solo ven la parte del cuerpo. Yo no tengo nada en contra de la medicina, pero a mí particularmente me parece que está incompleta. ¿Vale? Le falta esta otra parte. Hammer nos habló de 2 fases de la enfermedad. Y cuando digo que nos hablo de 2 fases de la enfermedad, lo que quiero que sepáis y que tengáis bien claro es que esto lo tenía requete estudiado y requete demostrado, ¿vale? Todas las personas que viven un bioshock, un impacto emocional sin solución satisfactoria, acaban reparando con un síntoma. Y dependiendo del tipo de entorno en el que hayan vivido ese bioshock o el tipo de conflicto, pues estamos hablando de un síntoma u otro síntoma. La tercera ley es esta que os he dicho, que serían las capas embrionarias del cerebro. Él lo dividió todo básicamente en tronco encefálico, que es endodermo, sustancia blanca del cerebro, que sería el mesodermo, que lo dividimos en mesodermo antiguo, mesodermo nuevo, y luego la corteza territorial, que es el ectodermo, que sería la última parte evolutiva. De tal manera que el endodermo, el cerebro más profundo, sería el cerebro de los anfibios. Eso estamos hablando de conflictos de supervivencia básica, miedo a morir, miedo a no comer, miedo a no tener, supervivencia básica. Si vamos un poquito más allá, entramos en el mesodermo antiguo. Estamos hablando aquí del cerebro reptiliano, es decir, la memoria de cuando fuimos reptiles. Aquí estamos hablando de conflictos de desprotección. Por poneros un ejemplo, la psoriasis, ¿lo ves? Imita las escamas de un reptil o de una serpiente. ¿Vale? Es un conflicto para protegerme, es un síntoma para protegerme de algo, de un contacto, de una violencia o de lo que sea. Hablamos luego de un mesodermo nuevo, que hablamos de conflictos de desvalorización o falta de movimiento, que aquí sería cuando éramos mamíferos, la capacidad de moverme, de cazar, de huir de un depredador. Por tanto, el mesodermo nuevo controla todo lo que es el sistema osteoarticular, los movimientos, músculos, huesos, tendones, cartílagos, ligamentos. Todo lo que sean dolores musculares o dolores del sistema osteoarticular tiene que ver con desvalorización, es decir, creencias o personas que se mueven por esas creencias, tipo no valgo, no merezco, no soy capaz para esto, no puedo hacer lo otro, no merezco que me quieran. Que esto es algo que está muy a la orden del día también en nuestra sociedad. Nos encanta hacernos los víctimas e irnos arrastrando por la vida. Por eso hay tanta artrosis, tantos dolores musculares y demás, ¿vale? Y por último, cuando ya pasamos a la etapa evolutiva del homínido, cuando nos pusimos sobre 2 pies, fuimos bípedos, ahí cambia la estructura de la columna, el canal del parto se estrecha, pasaron muchas cosas ahí, pero lo más importante es que ahí empezamos a vivir en manada. Al vivir en manada tenemos un territorio.
Y el territorio es muy importante para los homínidos, es muy importante. De hecho, esto lo puedes verificar cuando tú estás tranquilamente en el salón de tu casa y de repente alguien entra en el salón y no es de la familia. Hay un algo ahí profundo que se mueve, ¿verdad? Porque eso se considera para el inconsciente como una amenaza en el territorio. Por ejemplo, mujeres, y digo mujeres no por el rol machista ni feminista, sino porque el rol femenino es el rol de la cocina, el de cocinar y demás. Puede haber hombres femeninos que les guste cocinar, pero sobre todo mujeres. ¿Qué pasa cuando tú estás cocinando en tu casa y aparece otra mujer y te dice cómo tienes que hacer las lentejas? Hostia, te pone ahí un algo, ¿verdad? Claro, porque esto es muy biológico, es tu cocina, es tu comida para tu clan. ¿Vale? Así que esa última parte del cerebro, lo que llamamos el ectodermo, la corteza territorial, tiene que ver con esto, con territorio, donde esta corteza es hormonodependiente, es decir, hay un rol masculino, un rol femenino. ¿Bien? Así que este es el mapa que nos hizo el doctor Hammer. Luego tenía más leyes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esta es importante, la cuarta ley nos habla de los virus, bacterias y micobacterias. Digo que es importante por lo que estamos viviendo, porque fijaros la distopía que hay entre creencias, ¿eh? Los médicos oficiales piensan que el contagio de virus o de bacterias existe y es real. Tú tienes una gripe, estornudas encima del otro y le contagias la gripe. Ya sé que esto lo tenemos muy aceptado, pero yo repito, os invito a que reflexionéis. El contagio como tal, fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? No se ha podido demostrar en los 120 años de medicina moderna que tenemos. Repito, el contagio como tal no se ha podido demostrar. Hammer nos daba esa otra visión de los virus. Nos hablaba que los virus, primero que son materia inerte, no son vida. Son como paquetes de nueva información. De hecho, un virus lleva una cadena de ARN, que es lo que necesita el ADN mitocondrial, para cambiar la información genética. ¿Para qué necesito yo una nueva información en mis células? Pues para adaptarme a un nuevo entorno. Es así de fácil. Así que los virus no son esas cosas que van volando por ahí y que te pueden tocar o no y qué mala suerte tienes o no. Los virus aparecen en fase de reparación de un conflicto de adaptación a un nuevo entorno. Y algo similar pasa con bacterias y con micobacterias. Yo desde hace años trabajo con ese paradigma y yo lo que sé es que en los últimos 13 años no he tomado ni un medicamento, no he cogido ninguna gripe y por supuesto no voy con mascarilla ni nada de esto y no me ha pasado absolutamente nada. Ese soy yo. Los demás no lo sé. Bien. Hammer, repito que fue en los años 70. Cuando Hammer empezó a sacar sus teorías a la luz, la verdad es que es patético, es lamentable lo que sucedió. Le llevaron a muchos programas de televisión. En YouTube hay un vídeo de cuando le llevaron a televisión española, creo que fue en el año 94, 95. Y bueno, es una teoría un poco compleja que necesita su tiempo de explicación y demás. Y bueno, pues los periodistas ahí de turno pues no le dejaban hablar, le criticaban, vamos, le ningunearon. Y eso le pasó en España, le pasó en Francia, le pasó en Alemania. Nadie quería escuchar sus teorías. Un señor que tenía la cura del cáncer, ¿eh? Y demostrado. Bueno, es importante decir que este señor le metieron en la cárcel, le retiraron la licencia de médico, le cerraron todas las clínicas que tenía en Europa, que esto es lo que pasa con las personas valientes. Esto es lo que suele pasar con las personas valientes y al final le borran de la historia. El pobre hombre murió creo, el 2 de julio de 2018, creo que fue, hace 2 o 3 años. Y murió, pues no quería saber nada ya del mundo, ¿vale? Si cometió algún error el doctor Hammer, fue en un momento dado cuando él no se sintió escuchado. Repito, después de haber perdido un hijo y de haber estado años verificando su teoría, con miles de pacientes demostrado, pues si cometió algún error fue que en algún momento pues insultó a los médicos, los llamó asesinos, los llamó ciegos, los llamó necios, porque es verdad, no querían ver, no querían ver. Es importante entender que los médicos que no quieren ver es porque hay una industria farmacéutica detrás. Entonces no interesa que la gente sea consciente de que nos podemos sanar un cáncer tomando conciencia de las cosas, no interesa. Y si veis los números de los beneficios que tienen las farmacéuticas cuando cobran un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, lo entenderéis por qué no interesa. De hecho, en esa línea hay que decir, fijaros la de prejuicios que tenemos, ¿no? Cuando alguien dice, es un sanador o es un curandero, asociamos ya la palabra sanador o curandero a prácticamente charlatán o pseudocientífico. Cuando si lo piensas y lo analizas, fíjate qué palabra más bonita, un sanador, ¿no? El que sana, el que ayuda a sanar. Un curandero, el que ayuda a curar. Bueno, pues la industria farmacéutica ya se ha encargado de manipular todos estos términos en el último siglo
precisamente para que a día de hoy estemos confundidos con respecto a qué es la enfermedad, qué son los virus, qué es la sanación real, cómo funciona el cuerpo humano. Y a esta gente le interesa que nosotros no sepamos nada de esto porque en cuanto nos duele algo vamos a la farmacia y eso es un negocio, ¿vale? Así que, repito, no tengo nada en contra de la medicina normal, aunque lo parezca. De verdad que pido perdón si parece que estoy atacando algo, pero no lo estoy haciendo. Yo os digo que llevo ya más de 10 años de profesión y tengo que decir con mucha pena y con mucha tristeza que he visto auténticas atrocidades. O sea, he visto gente morir en circunstancias lamentables por tratamientos médicos pusilánimes. Y esa es mi experiencia. Así que lo digo con la voz bien alta. Repito, no tengo nada en contra de los médicos ni de la farmacia, pero no es la única manera de sanar. De hecho, es un disparate lo que hacen en algunas cosas. Es un disparate. Y esto fue el error que cometió Hammer. Le pudo esa rabia que da de tanta ignorancia, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? Rabia profunda por la muerte de la luz, por la muerte de la verdad. Así que entendamos que las medicinas sirven para lo que sirven. Sirven para tratar un cuerpo. Pero cuando el inconsciente sigue en incoherencia emocional, por mucho que sanemos el cuerpo, la información que genera esa enfermedad sigue activa. Es por esto que a muchas personas tienen un cáncer de ovarios, les extirpan los ovarios y 2 años después tienen un cáncer enorme en todos los intestinos y en el útero. Porque para el inconsciente la información de cáncer sigue activa. Así que sanar un cuerpo, desde este otro paradigma que ya empezamos a entender bien, pues sería como estar viendo una película y como no me gusta la película, pues voy a cambiar la televisión o voy a cambiar la pantalla. No soluciona nada porque el proyector sigue exactamente igual. Y eso es lo que hacen los medicamentos. Y podía profundizar mucho más y con rigor científico para que veáis las atrocidades que se cometen. Pero no voy a entrar ahí. Que cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, no lo sé, pero a mí me ha tocado mucho estar en hospitales, acompañar a muchas personas. Un psiquiátrico, por ejemplo. ¿Veis un psiquiátrico? Hay una persona que entra deprimida o con un brote esquizofrénico o con un trastorno bipolar y a lo mejor se pasa ahí 20 años medicado. Si eso es sanar, que baje Dios y lo vea. Porque tener a 20 años a una persona en una habitación medicándola hasta las trancas para que sea un muñeco, ya eso lo llamamos sanación. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo repito que yo llevo 12 años sin visitar a un médico, no tomo medicamentos y me va genial. Y antaño no me pasaba esto. Visitaba médicos, tomaba medicamentos y me iba fatal. Enfermaba todos los años. Pero eso soy yo. Cada uno tiene su historia. Así que, desde hace ya unos cuantos años se está poniendo muy de moda, y esto hay que criticarlo porque esto no es una moda, no debería ser una moda, un conocimiento que está saliendo a la luz, llámese conocimiento de la nueva era, llámese un despertar espiritual, yo no sé cómo llamarlo. Lo que sí sé es que hay mucha gente como el Dr. Hammer o como el psiquiatra Carl Gustav Jung o como el maestro Enrique Corbera. Hay mucha gente que ya está atando cabos. Sobre todo somos las personas que pensamos por nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo os invito a estas charlas? Que no me creáis a mí ni os creáis al otro. Pensar. Pregunta muy básica. ¿Qué es la enfermedad? ¿Por qué enfermamos? ¿O para qué la biología se expresa de esta manera? Pregunta muy básica. Pensemos que nuestra biología tiene una información adquirida de 3.500 millones de años. O sea, es como decir, tiene la inteligencia y la experiencia de 3.500 millones de años. O sea, yo tengo 41 años. Y creo que soy un poco listo. Pero si tuviera 3.500 millones de años, sería súper listo. Así que tendremos que entender la biología como la misma inteligencia que está haciendo latir mi corazón ahora mismo, la misma inteligencia que me hace respirar, es la misma inteligencia que me hace un cáncer o una úlcera de estómago. Punto. Entonces no puede ser que para unas cosas sea buena y para otras sea mala. No puede ser esto. Esta interpretación de que la enfermedad es mala viene de la pataleta de un niño, o mejor dicho, de una mente mal educada, que, ay, pobrecito de mí, qué mala suerte tengo. No, tú no tienes mala suerte. Tú lo que pasa es que estás en incoherencia emocional, nada más. Luego pondré unos cuantos ejemplos para que veamos que es muy fácil estar en incoherencia. O sea, que el que tiene un cáncer o tiene un síntoma no es que haya hecho nada malo, ni sea culpable de nada. Sencillamente está intentando hacer algo que no tiene sentido. Ya está. No está escuchando su síntoma. Entonces, esa biología, ya os digo yo que la biología no hace nada porque sí.
La biología tiene un sentido y un propósito milimétrico. Así que en todo síntoma hay un por qué y un para qué. En todo síntoma. Os he dicho antes que la enfermedad es la consecuencia de una incoherencia emocional, es decir, sentir una cosa, pensar otra y hacer otra, que es donde entran los autoengaños. Os pongo unos cuantos ejemplos. Un matrimonio que lleva 30 años casado y todas las noches ella le dice a él, cariño, te quiero, y él le responde, yo también te quiero. Y seguramente se querrán, yo no digo que no. Ahora, ¿qué pasa ese día? Porque en 30 años de matrimonio pasan muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa ese día que por lo que sea tú odias a tu mujer? ¿Odias a tu marido? ¿Qué pasa si tú sientes rabia, pero dices, te quiero, cariño? Sientes rabia, pero duermes en la misma cama que él. Esto es incoherente. No verás ningún mamífero que hace esto. Ninguno. Y cuando nos convencemos de que yo la quiero y me guardo la rabia, pues esta rabia acumulada durante años se transforma al final en un cáncer. Cuando se ponen en mis manos y yo le digo, es tan sencillo como que te sinceres con lo que sientes. Si sientes rabia hacia tu mujer, siéntela, exprésala. No, 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 si yo a mi mujer la quiero mucho, si yo, ¿cómo voy a decir eso yo a mi mujer? Y ahí está el autoengaño. Por tanto, la sanación requiere un acto de fe, un acto de conciencia, que es ir a lo que mi corazón me dice, sincerarme con lo que siento, y a partir de ahí se establece coherencia. Si se establece coherencia, la biología no hace un síntoma, porque ya tú estás dando la solución. Y ahora, ¿para qué la biología hace enfermedades? ¿Con qué sentido y propósito? Bueno, pues para la biología una enfermedad es la sanación. Ejemplos muy sencillitos. Si yo, por ejemplo, voy andando por la calle con mi pareja, yo me sitúo a este lado porque soy un macho diestro. Entonces el macho diestro coge a su hembra con la izquierda porque con la derecha le protege. ¿Correcto? Esto es lo coherente. De hecho, ¿no veis esa sensación muchas veces que nos ponemos del lado contrario y como que no sabemos coger la mano de la pareja? Como que algo hay incómodo. Porque es incoherente. Entonces, no, voy así, por la calle. Imaginemos que hay una situación que viene un hombre y nos amenaza con una navaja y nos roba. Yo ahí vivo un impacto emocional. Y yo siento que no he podido proteger a mi pareja. Es lo que siento, es lo que me cuento en mi mundo interior. No soy capaz de proteger a mi pareja. Os he dicho antes que esto forma parte de la desvalorización del mesodermo nuevo y que el síntoma tendrá que ver con huesos y músculos. Seguramente al día siguiente tendré un dolor de hombro. ¿Para qué? Para que no proteja a mi pareja. Ese sería el para qué me duele el hombro. ¿Por qué me duele el hombro? Porque yo me he convencido de que no puedo proteger a mi pareja. Y ya tengo una situación ahí que me lo corrobora. Esta es la enfermedad. En el mismo instante que yo me digo a mí mismo, me perdono por creer que no puedo proteger a mi pareja y me convenzo de que claro que puedo protegerla y lo siento, en ese mismo instante hay una nueva información que sale de mi inconsciente que va directamente al hombro y el dolor desaparece. Una persona que está viviendo, por ejemplo, una situación, de hecho lo decimos, ¿no? Que decimos, es que esto me está costando digerirlo, ¿eh? Me cuesta asimilarlo, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es el órgano encargado de asimilar? Intestinos. Intestino delgado en este caso, absorber y asimilar. Si me cuesta digerir, estamos hablando de estómago. Imaginaros, estoy viendo una situación laboral en que no sé si me van a despedir o no, y tengo una familia que mantener, entonces esto es un bocado simbólico difícil de digerir. Para mi inconsciente, simbólico o real, es lo mismo. Y esto es importantísimo entenderlo. Lo que tú imaginas, tu inconsciente es real. Ves una película y sientes las emociones del protagonista. Para tu inconsciente es real. Para ti es una película. Para ti te lo estás imaginando. Para el inconsciente no. Entonces, vivir una situación donde hay algo difícil de digerir o de asimilar, el inconsciente dará una orden, seguramente a la vesícula biliar y al páncreas, para hacer más jugo gástrico, porque aquí hay un bocado difícil de digerir. Claro, cuando esos jugos llegan al estómago, resulta que no hay nada. Entonces, este jugo quema la pared del estómago. Y a esto lo llamamos úlcera de estómago. Pero en realidad poco nada tiene que ver con el estómago. Tiene que ver con cómo tú estás viviendo una situación. Y aquí entra la clave, que es la percepción.
cómo me estoy contando yo las cosas para decidir que esto es una situación difícil. Porque el inconsciente no juzga esta situación. De hecho, el inconsciente no te juzga ni a ti. Sencillamente escucha lo que tú dices. Si tú dices esto es difícil, él te va a ayudar haciendo más jugo gástrico. Si tú dices no puedo proteger a mi pareja, el inconsciente no te juzga ni lo cuestiona. Te va a hacer un dolor de hombro para que no protejas a tu pareja. Y estoy poniendo ejemplos muy básicos, ¿eh? Una persona que un día tiene una discusión con su padre o con su madre y siente que no le ha dicho lo que le quería decir. 3 horas después tiene una afonía. No puede hablar. Y no es porque no pueda hablar, es porque él mismo ha decidido que hay cosas que es mejor no decir. Y la biología le sigue. ¿Qué pasa cuando tenemos una leucemia, un linfoma, un epitelioma, cualquier tipo de cáncer? Pues es lo mismo, es sencillamente escuchar qué tipo de conflicto, si estamos hablando de un conflicto de territorio, de desvalorización, de desprotección o de supervivencia, y a partir de ahí ver qué situaciones de estrés he vivido yo, qué emociones no he podido expresar, qué creencias asociadas tengo yo ahí. Y aquí es donde viene una aventura que a mí me encanta. Me encanta porque es la aventura de conócete a ti mismo, el autoconocimiento, que es un camino, como he dicho antes, lleno de espinas, porque muchas veces nos encontramos emociones muy dolorosas, nos encontramos cosas de nosotros mismos que sencillamente no nos gustan. Pero es que ese es el reto. ¿Cómo voy a lidiar yo con esta parte de mí? Y aquí es donde, bueno, los acompañantes como yo mostramos un camino que tiene mucho que ver con el perdón y con la compasión. Pero el perdón y la compasión no desde el paradigma religioso ni dogmático, sino desde un paradigma biológico, porque es verdad que el que se perdona a sí mismo corrige su percepción, entra en coherencia y por tanto se cura. Así que podemos estar hablando aquí de una relación directa entre un acto de amor y una sanación. Lo que sentimos realmente generalmente queda muy lejos de lo que creemos sentir y de lo que creemos ser. Me explico. Muchas personas creen que quieren a sus familias porque van en Nochebuena a cenar con ellos o se acuerdan de sus cumpleaños, pero no se dan cuenta de lo que experimentan en esa cena de Nochebuena. Y si fuéramos completamente honestos y viéramos las emociones que sentimos en una cena de Navidad, nos daríamos cuenta que alegría poca, ¿eh? Hay celos, hay envidia, hay miedo, hay rencor, está el cuñado aquel que te la jugó hace 10 años, está tu madre que no te hace caso, está tu hermano que te quita la croqueta que a ti te gusta, y esto es estrés biológico. Es por eso que yo en enero suelo tener bastante trabajo, porque en enero todo el mundo tiene esa típica gripe que repara ese estrés de las Navidades. Así que si yo estoy en estrés con mi familia, ¿yo puedo decir que amo a mi familia? ¿Cuántas veces has necesitado que un padre, que una madre te escuche, te comprenda? ¿Y cuántas veces te has sentido que es que tu padre no sabe quién eres? O que tu madre, pues que no le importa lo que a ti te preocupa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido no reconocidos por nuestros padres? ¿Cuántas? Pues cada vez que eso ha sucedido, eso es un impacto emocional. Eso es una necesidad que tú tienes de reconocimiento en tu familia que no está cubierta. Eso es como una necesidad de beber agua y no beber o sea, tener sed y no beber agua. Es una locura. Entonces la enfermedad viene para esto, para decirte, oye, aquí hay una parte de ti que está herida, oye, aquí hay una emoción que no estás escuchando. Oye, tienes miedo por lo que sea, y en lugar de escuchar al miedo para decirte dónde está el peligro, no, tú coges y te enfrentas al peligro, como si no pasara nada. Así que esto es lo que se llama estrés. Estrés, estrés. Y vivimos unas vidas muy estresantes, en general, en nuestra cultura. Y el estrés tampoco es que sea el malo. Lo que es nefasto es la incoherencia, ¿vale? Sentir una cosa, pensar otra y hacer lo contrario. Así que los seres humanos dignos, los seres humanos con mayúsculas, somos los que hacemos esto. Me duele la cabeza. Muy bien. ¿Qué he estado pensando yo para que me duele la cabeza? Tengo un dolor de rodilla. Bueno, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué es lo que he vivido yo para que me duele la rodilla? Y esto, si uno es capaz de reconocer sus errores sin conflicto, pues esto se vive como una aventura, que, repito, es una aventura preciosa. Qué bonito es que tú te des cuenta en un momento dado,
en este caso hablo de las rodillas, son conflictos de obligación, de sometimiento, de arrodillarme ante cosas que no quiero hacer, que suele ser ir a trabajar todos los días, pero bueno. O decirle a mi mujer te quiero el día que siento rabia. ¿Ves? Me obligo a hacer cosas, me obligo. ¿Y me obligo por qué? Por creencias. Porque si escuchas la emoción te dice que no lo hagas. ¿Lo ves? Y esa persona que lleva 30 años trabajando y que está cansada y que está triste, si escuchara su tristeza, no iría a trabajar. Que es lo coherente. ¿Pero qué hace? No es que tengo que ir a trabajar. Yo tengo que. Y nos convencemos de que tú tienes que estar obligado en la vida. Bueno, pues eso es una rotura de menisco, de la rodilla. Y qué bonito es cuando tú haces aquí clic y dices, es verdad, me estoy obligando a hacer algo que no quiero, me dejo de poner excusas de que si tengo que pagar la hipoteca, que si dejo de excusas, me entrego a mi corazón. ¿Qué me dice mi corazón? Pues que a mí me gusta tocar la guitarra al sol en primavera. Muy bien, pues mañana en lugar de ir a trabajar voy a coger y tocar la guitarra en primavera. Ale. Y al día siguiente ya no me duele la rodilla. Así es como funciona esto. Así que tenemos por un lado grandes científicos que han demostrado, no han teorizado, que han demostrado que las cosas no son como las han contado, que los seres humanos somos máquinas muy complejas y muy perfectas. De hecho, a mí con toda esta tontería de la pandemia, a nadie se le ocurre pensar sistema inmune. O sea, la palabra inmune, ¿a ti a qué te recuerda? A debilidad. Si tenemos ahí dentro un Ferrari, la palabra inmune es precisamente esto, soy inmune a todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace con los virus y bacterias es los integra, aprende de ellos y se adapta. Y así llevamos millones de años y esto se llama evolución. Cuando yo me lavo las manos todo el rato, me pongo una mascarilla o evito el contacto con virus y bacterias, lo que estoy decidiendo es que no quiero evolucionar. Y encima cuando hay gente que dice, no, es que tengo un sistema inmune débil. Bueno, pues esto es como decir que Superman pues prácticamente puede ser apaleado por un niño de 5 años. Pues no, tu sistema inmune, aunque esté muy débil, es inmune. Joder, si es que el propio no me lo dice. Pero no lo pensamos. No lo pensamos. Y el hecho de que creamos de nosotros mismos que somos débiles hace que nuestro sistema inmune se deprima. Pero no porque sea malo el sistema inmune, sino porque nuestra voluntad es sagrada. Ya ves si empezamos a tomar conciencia de esto. ¿Cuántas veces decimos, ay, es que mi vecino me pone enfermo, ay, es que ojalá se muera aquel político, qué hijo puta aquel? Y no te das cuenta que cada uno de esos es un decreto que tú haces. Mi vecino me pone enfermo, ya, claro, al día siguiente te lo cruzas en la escalera y media hora después estás enfermo, pero tú no haces la relación y no te das cuenta por qué. Y esto es lo que significa ser humano, tener la responsabilidad y la conciencia de que todo lo que dices y todo lo que haces es lo que te quedas tú. Que cuando tú culpas a alguien, te estás culpando tú. O mejor dicho, la experiencia de culpa está en ti. Y donde parece que estás hablando del otro, te estás metiendo un dedo en el ojo, te estás haciendo daño tú solo. De ahí viene el no juzgues y no serás juzgado. Y por el lado contrario, cuando tú bendices a alguien, cuando deseas a alguien lo mejor, cuando comprendes las limitaciones del otro, en lugar de juzgarlas, eso es lo que te guardas para ti. La compasión, la comprensión, la paciencia, la paz, que tiene una repercusión directa en tu biología. Bien. Así que, a mí hay personas que me tildan de, bueno, pues Alejandro hace milagros. Y claro, ¿qué he aprendido yo? Pues que los milagros son algo natural. Pero no los hago yo, los hace cada uno. Y vamos a intentar explicar qué es esto de un milagro, porque los milagros y la sanación, repito, que son fáciles, están asequibles ahí para todos. Simplemente, evidentemente, hay que creer en ello. Os decía antes que qué suerte que tenemos la ciencia, porque la buena ciencia, la buena ciencia, la que cuestiona, la que no va con prejuicios, la que no manipula los resultados de los laboratorios como hacen las farmacéuticas, la buena ciencia, la que busca la verdad y la protege, esta ciencia nos está verificando, pues esto que os estoy diciendo, que tú eres algo mucho más grande de lo que percibes en apariencia. Que la sanación, o mejor dicho, la enfermedad, simplemente es un toque de atención para decirte que una parte de tu vida no la estás viviendo como tú sientes que deberías vivirla.
Y ya está. Y no hay más. Y esta es una base muy simple. Así que la clave de todo esto es la percepción. Por eso hay que hablar de la percepción, porque fijaros, 100.000 personas ven un partido de fútbol, pero ninguno ve el mismo partido de fútbol, lo que ha dicho Lourdes hace un ratito. ¿Ves? A 2 personas les despiden del mismo trabajo, uno lo vive como, ¡oh, qué pena, no sé qué voy a hacer ahora en mi vida! Y el otro como, genial, ahora me puedo dedicar a lo que me dé la gana. El hecho es el mismo, pero ninguno lo piensa ni lo percibe igual. Así que tenemos que entender que esto de la percepción es una elección y no un hecho. Cosa muy obvia cuando lo analizas y lo ves, pero un error muy fácil de pasar por alto, porque estamos acostumbrados a decir, eso está mal, eso está bien. No, no, lo mire yo, lo mire quien sea. Pues no, pues no. Esto es asumir la responsabilidad. Tú eres el único hacedor de lo que está bien y lo que está mal. Más allá de tu juicio, las cosas son neutras. No existe bueno o malo. Tú ves un hombre pegando a una mujer y enseguida dices, ah, maltratador, y ella víctima. Pero ¿qué sabrás tú de ese hombre? ¿Qué sabrás tú de esa mujer? Tú no estás viendo a ese hombre, a esa mujer, tú estás viendo tus prejuicios. Tus putos prejuicios, si me lo permites. Porque al final hay un ser humano que necesita ser visto. Y que a lo mejor porque nadie le ve, a lo mejor por eso pega a su mujer. Y ahí hay una mujer, y no me entendáis mal esto, por favor, que necesita ser pegada. Y digo necesita entre comillas porque es una información inconsciente. Las mujeres víctimas de maltrato de género son mujeres que no tienen amor propio. Y son ellas mismas las que proyectan ahí un maltratador. Porque a nivel inconsciente se cuentan algo tipo, yo soy una mierda, yo no merezco que me quieran, así que lo único que tengo para mí es alguien que me maltrate y que me pegue. Así que ¿quién es responsable de esto? Responsable cada uno de lo suyo. ¿Quién es culpable? Nadie. Nadie. Así que la sanación y el milagro suceden en un ámbito mental. Y esto es importantísimo entenderlo. Un milagro no hace nada. Un milagro deshace. Deshace tu falsa percepción, deshace tu creencia errónea. El milagro no sucede ahí fuera, el milagro sucede aquí dentro. Es como de repente un velo que se te quita y de repente ahora lo ves. Pero el milagro siempre ha estado ahí delante. De hecho, pensemos, ¿no? Porque yo pongo una semilla en la tierra y veo cómo nace una planta y a mí eso me parece un auténtico milagro. Me parece un milagro. Veo las plantas y las flores cómo se giran para tomar el sol, veo los árboles cómo buscan y trepan para coger rayitos de luz y a mí me parece un milagro. Yo escucho mi corazón ahora mismo latiendo, mi respiración, mis pulmones, y si lo hago con conciencia y con profundidad, a mí eso me parece un milagro. Así que igual somos demasiado toscos, igual estamos dando por hecho demasiadas cosas, igual vamos de listos y creemos que sabemos mucho porque somos los seres humanos más desarrollados y los más occidentales y los con más tecnología, pero al final no tenemos ni idea de por qué mi corazón está latiendo ahora. Porque no gastamos tiempo en ser humildes sin observar. Porque si observamos, la vida está llena de milagros. De hecho, un cáncer es un milagro. Es un milagro que viene a sacarte de tu sueño, que viene a sacarte de tus creencias erróneas. Y si no recibes ese regalo, te mueres. Pero si lo recibes y lo escuchas, tú cambias y sanas. Y en esa línea yo tengo ya muchas personas en estos años, y son muchísimas personas que han superado un cáncer, y son los que te llaman un año después o 2 años después, y te dicen, menos mal que me entró un cáncer porque yo estaba viviendo una vida de mierda. Y este cáncer me ha enseñado quién soy yo realmente. A lo mejor esas personas pues se han separado, ya han encontrado nuevas parejas o han cambiado de trabajo. Lo que sea, cada uno ahí ya sabe. Cada uno ahí ya sabe. Así que cosas importantes de lo que estoy diciendo. Pues lo primero, la percepción. Entender que esto de lo que percibo está condicionado por lo que pienso y por cómo pienso. Que mis ojos, mi oído, mi nariz y mis manos van a ver, van a escuchar y van a oler y van a tocar aquello que yo pienso. ¿Habéis visto los ojos? Por poner un ejemplo, los ojos se mueven
Y no elegimos dónde miramos, sencillamente se mueven. Pero claro, ¿qué es lo que le hace a mi ojo mirar para allá y no para allá? Tu pensamiento. Si yo estoy pensando, estoy en una plaza tomándome un café y estoy pensando cómo voy a pagar el alquiler a final de mes, mi ojo mirará la tarjeta de crédito del que está pagando al lado, mirará el cajero automático que está allí, ¿lo ves? Porque tarjeta de crédito y cajero automático tiene que ver con pagar a final de mes, ¿lo veis? Si yo estoy pensando en, ay, qué bonito fue hacer ayer el amor con mi pareja, pues seguramente mi ojo mirará a esa parejita que se está besando o miraré un corazón dibujado en una pared. Así que la percepción es una consecuencia de tu manera de pensar. Pasa mucho que cuando alguien, por ejemplo, odio a los de un partido político y se pasa la vida diciendo es que estos de derechas o estos de izquierdas, que mira cómo son, pues pasa mucho que vas al bar, te tomas un café y ¿a quién te encuentras? A ese, al que odias. Porque así es como creas una realidad. ¿Qué pasa a las mujeres cuando sienten que se quieren quedar embarazadas? Pues que de repente miran, van por la calle y todo lo que ven son embarazadas. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando te has comprado ese jersey que crees que solo tienes tú en el mundo? Y de repente vas a Madrid y de repente ves que todo el mundo tiene ese jersey. Esas mujeres embarazadas, esos jerseys, siempre han estado ahí, pero tú no los ves. Pasa mucho con las palabras, ¿verdad? Cuando aprendemos una palabra nueva, de repente las semanas siguientes no hacemos más que escucharla en todos los sitios. ¿Qué pasa? ¿Que esa palabra no existía antes? Sí, esa palabra siempre estaba ahí, pero tu percepción, como no estaba aquí dentro en tu cabeza, no lo percibías ahí fuera. Así que, ¿sabéis aquello de ver para creer? Pues es mentira, es justamente al revés. Es creer para ver. De hecho, tu cerebro no puede percibir absolutamente nada ahí fuera que no considere una verdad absoluta aquí dentro. Si estáis entendiendo lo que estoy diciendo, hay que entender que de alguna manera somos víctimas de nuestra propia ignorancia, de nuestra falta de conciencia. Y yo me alegraría de reconocer esto, porque la ignorancia tiene cura. La ignorancia, afortunadamente, tiene cura, que es tu conciencia. ¿Cómo generamos conciencia? ¿Cómo generamos sabiduría, conocimiento? En el silencio, en la observación, en la escucha atenta de mis emociones, de mis creencias, de mis pensamientos, observando mi realidad. Ahí aparece lo que en nuestra profesión llamamos siempre la historia detrás de la historia. Qué bonito es conocerse a este nivel. Os pongo un ejemplo. Hace 2 semanas me llama una chiquita que tiene ciática. El nervio ciático, que es un nervio que sale de la cola de caballo, al final de la columna, que va por todo el fémur y por toda la pierna. Bueno, cuando da el nervio ciático se dice que es uno de los dolores más horribles que hay, ¿eh? Hay gente, de hecho, que hasta se suicida porque no soporta ese dolor, ¿no? Bien, pues el sentido biológico de para qué se me paraliza un nervio que tiene que ver con una pierna, el para qué tiene que ver con no dar un paso, porque por lo que sea has decidido dar un paso en esa dirección, pero por lo que sea esa dirección es mala para ti. Esta chiquita hace 2 semanas me dice que tiene el nervio ciático pinzado. Le digo, ¿desde cuándo? Me dice, de hace 2 días. ¿Qué pasó hace 2 días así importante para ti? Al principio, pues nada en especial, nada en especial. A los 5 minutos me dice, bueno, sí, que mi novio me pidió que nos casáramos. Claro, yo lo primero que veo es, joder, menos mal que te preguntas si había pasado algo importante hace 2 días. Claro, entonces yo lo que la pregunto, ¿y qué dijiste tú? Que sí, ¿verdad? Que sí, sí, sí. Y yo, ¿y qué tal? ¿Te apetece casarte? Ay, sí, 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 me apetece muchísimo, porque llevamos 4 años juntos, porque es el hombre de mi vida, yo he tenido otras relaciones, pero como él ninguno, ¿cómo no voy a querer casar con él? Y entonces yo le digo, pues tu nervio ciático dice que eso no es bueno para ti. Y aquí ya tenemos la incoherencia, ¿lo ves? La biología dice, esa dirección de matrimonio, mala. ¿Lo ves? Por eso ciático, para que no andes para allá. Pero tú piensas que esa dirección es buena. Aquí ya está la incoherencia. Entonces, claro, cuando yo la digo, yo porque ya voy a tiro hecho, ¿no? Pero bueno, aquí hay que hacer un poquito el trabajo detective. ¿Qué es para el inconsciente de esta persona el matrimonio? Entonces, lo primero la pregunto a sus padres. ¿Qué tal el matrimonio de tus padres? Súper bien. ¿Siguen juntos tus padres? Sí, sí, sí. ¿Y son felices? Sí, bueno, tienen sus cositas, pero todo muy bien. Muy bien, entonces ya voy y digo, ¿alguien en tu familia tuvo algún problema en el matrimonio?
y automáticamente dice, hay una abuela, la madre de mi madre, se casó y a los 3 meses enviudó. Y cuando dice eso, yo la digo, ahora escucha lo que sientes. Y de repente le aparece una tristeza, un miedo. Y fijaros lo que estamos hablando, una persona que ha dicho que sí a un matrimonio y súper feliz. Pero de repente cuando escuchamos, pues por lo que sea hay miedo. Y entonces automáticamente la persona hace la relación. Mi abuela se casó, murió su marido y enviudó a los 3 meses. Y yo cuando digo que sí a un matrimonio, me da el nervio ciático. ¿Qué más hay que entender? Hay que entender que heredamos la información de los ancestros. Y en este caso hay una información de adaptación, no nos olvidemos, que dice que el matrimonio mata. Así que mejor no casarse. ¿Veis? Porque esta chica tenía un nervio ciático pinzado y ella quería mucho a su novio y ella quería casarse. Si una cosa no quita la otra. Pero debes conocerte a ti mismo o a ti misma para saber qué decisiones son las mejores para ti. Hay personas que tienen una información inconsciente de que el dinero separa a las personas o que el dinero mata. Y estas personas se empeñan en ganar mucho dinero y cuanto más dinero tienen, más estrés tienen. Hay de todo en la viña del Señor y vernos así es precioso. Así que, por último, ya para terminar, y ahora me encantaría que me dijerais qué pensáis, hay que entender la trampa de la percepción, entender que esos autoengaños son eso, mentiras, son autoengaños, no son reales. Que por otro lado, escuchar las emociones es lo que me sitúa, me dice quién soy de verdad. Esto es poder, y es un poder real, que tiene una manifestación física en el cuerpo, sanando síntomas, pero que también se lleva a la realidad, porque esto también lo demuestra la física cuántica, que la realidad que nosotros estamos viviendo aparentemente externa a nosotros, resulta que no es externa a nosotros. Resulta que, tal y como observamos la realidad, determina lo observado. Es decir, que si yo soy una persona positiva, que mire las cosas buenas del mundo, yo viviré y tendré relaciones con personas buenas y viviré en un mundo genial. Pero si yo soy una persona que está todo el día centrada en el drama del mundo, en las injusticias del mundo, yo viviré dramas y viviré injusticias. Que luego este de aquí, como no se entera de nada, dirá, ¿lo ves como yo tenía razón que el mundo es muy injusto? No, el mundo es justo y es injusto. Depende de quién lo ve. Y cuando alguien dice, ¿lo ves como yo tenía razón? Esto es lo que en la psicología se llama la profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad crea la realidad y es un poder que tenemos que asumir. Está una mamá con un niño en el parque. Niño, no te subas al columpio que te vas a caer, ¿eh? Niño, no te subas al columpio que te vas a caer. Se cae y ¿qué es lo primero que dice la madre? Te lo dije. Si no le hubieras dicho nada al niño del primer momento, seguramente no se hubiera caído. Y así somos. Y encima nos creemos con derecho en darle un bofetón al niño porque no me ha hecho caso. Fijaros qué conceptos o ideas más extrañas y más abstractas tenemos sobre cosas como el perdón, el amor, la compasión. Confundimos compasión con ser bueno. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La enfermedad. Repito, fijaros qué ideas más abstractas tenemos sobre la enfermedad. ¿Lo veis? ¿Podemos reconocer nuestra ignorancia o nos escuece mucho el orgullo? A ver, no sabemos ni qué deciros si nos metemos ya en conceptos un poquito más espirituales, ¿no? Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del cosmos, cuando hablamos de la conciencia universal. Bueno, aquí hay unas pajas mentales que es increíble, pero es que Dios o el amor o la enfermedad o la sanación o el perdón no son ideas abstractas, no son ideas subjetivas, son verdades simples, claras y específicas, que bien usadas y bien comprendidas tienen una repercusión real. Primero en tu cuerpo, en tu conciencia, en tu cuerpo y en tu realidad. ¿Vale? Así que este es un poquito mi mensaje. Todos los jueves lo digo de diferentes maneras, pero siempre acabo diciendo lo mismo. Hay que despertar, porque empoderarse significa hacerse consciente de que a mí nadie me hace nada.
todo lo que parece sucederme se me está dando tal y como yo lo pido. Lo que pasa es que lo solemos pedir de una manera inconsciente. Pero tu realidad solamente habla de ti, tu cuerpo solamente habla de cómo tú te tratas a ti mismo. Y repito, para mí es un camino muy bonito entender por qué tienes la profesión que tienes, por qué estás con la pareja que estás, por qué tienes ese síntoma que tienes, o por qué vives en esta ciudad o por qué has tenido 3 hijos. Porque repito que tú no controlas nada de eso. Hay una historia detrás de la historia.